Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y otras cosas adicionales que no vienen al caso. Y hoy tenemos de nuevo el privilegio, me decía un compañero del canal que hacía tiempo no veía a don Vladimir de la Cruz, de nuevo lo tenemos por aquí, y yo lo invité para que conversáramos sobre José Pepe Mujica, ese admirable, fuera de serie, uruguayo, cuya salud se ha deteriorado, pero su salud intelectual sigue adornando al planeta. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto, un placer estar aquí de nuevo con usted, con su programa Canal 15, con mi casa materna intelectual, la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que aquí estamos. Y para conversar de Pepe Mujica y de otros temas, si fuera necesario, pues con mucho gusto. Pepe Mujica además fue, para decirlo así, contemporáneo de nuestras luchas estudiantiles cuando estaban los Tupamaros. Estoy seguro, y don José es 11 años mayor que yo. Jorge Bergoglio es 10 años mayor que yo, y ese es exactito, porque es de noviembre. De manera que en el río, a un lado y otro del Río de la Plata, había gente muy importante, y ambos pensaban mucho en que estoy seguro que don Vladimir también, en la gente que tiene menos recursos. Estuve repasando entrevistas que él ha dado, y alguien lo entrevistaba y le decía que cuál era la crítica mayor de su administración. Él solo estuvo una vez de presidente, que por cierto dijo que él nunca había pensado, sobre todo cuando salió de la cárcel, no había pensado que iba a ser presidente de la República. Algo parecido a lo de Mandela. Eso, ¿verdad? Sí, claro. Y con un comportamiento político similar. Eso. Digamos, de perdón, digámoslo así, entre comillas, frente a sus torturadores y frente a todo eso. Lo dice con todas las palabras, y Mandela también. Entonces, pero habla de la crítica a su gestión y dice que para un país más igualitario que Costa Rica, para un país, dice que él no entiende por qué todos los hogares uruguayos la gente no tiene las 3 comidas. Esa es la crítica que él hizo, que al final de los 4 años eso no se había cumplido, y me parece que es una crítica correcta, pero también está hablando del ser humano que tuvieron el privilegio de tener, no en la casa presidencial, no viviendo en la casa presidencial, sino en, como dice él, en la chacra, donde, y viajando en su Volkswagen maltrecho, y viviendo la vida llena de ningún oropel. Pero el tema de las 3 comidas no es un tema uruguayo, es un tema latinoamericano y es un tema costarricense. Es un tema en el que en Costa Rica ya hay gente que no tiene las 3 comidas y que usualmente puede ser que hasta tengan solo una comida cada día de por medio. Esta es una tragedia en este país. Yo me retiré de la universidad, me pensioné hace 11 años, y en los últimos 2 años de dar clases, tal vez 3 años,
yo daba clases a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, de 7 a 11 y de 5 a 9. Y a las 7 de la mañana observaba a veces 2 muchachos de distintos grupos que llegaban a veces sin desayunar a la clase. Cuando yo lograba detectar eso, yo siempre los invitaba a comer algo después de la clase. Uno de ellos incluso me dijo que estaba matriculado, hacía el esfuerzo de matricularse todo el día en todos los cursos que tenía que llevar, porque le era incluso difícil venir 2 veces a la semana a la universidad por razones económicas. Bueno, yo me sentía muy angustiado por su situación, muy dolido por su situación. Contribuía, digamos, dándoles un alimento en la mañana, un desayuno, casi almuerzo a la salida de clases, para que aguantaran el resto del día. Pero era una situación que me angustiaba mucho de ver que ya en la Universidad de Costa Rica venían estudiantes en esa condición, ¿verdad? Igual, una muchachilla una vez venía, que la mandé a hacer yo les ponía trabajos a los estudiantes para que fueran a la Biblioteca Nacional y la muchacha no sabía dónde quedaba la Biblioteca Nacional. Y le dije, ¿usted dónde es? Me dijo, de Grecia. Y le digo, ¿y usted viene de Grecia? ¿Cómo viene? Me dice, en un bus que sale de Grecia a la U y de la U a Grecia y no conozco nada más. Es decir, era una situación verdaderamente angustiante de personas que vienen aquí a la Universidad de Costa Rica y probablemente todavía hoy, en que pueden venir sin comer en la mañana, ¿verdad? Y los comedores escolares eran una cuestión importante en Costa Rica porque contribuían a dar un alimento básico a los muchachillos en la escuela y este gobierno los ha quitado. Entonces estamos en una situación nada distante de lo que Pepe Mujica señalaba para su situación, que era un hombre preocupado por resolver esos problemas, porque de pronto aquí tenemos gobernantes que no son preocupados por resolver esos problemas. Lamentablemente es así y lamentablemente buena parte de los costarricenses están muy contentos con esos gobernantes y eso, yo soy un anciano que dentro de poco no voy a estar, no voy a tener preocupaciones porque no voy a estar y porque los gobernantes pasan, pero si los costarricenses tienen 60% de aprobación para quien piensa así, me preocupa y para peores, mi hija vive, mi única hija no vive en Costa Rica, sino vive en México, entonces no es Guatemala, sino Guatepeor. Bueno, es una situación compleja, efectivamente. Y cuando nuestros hijos viven a veces en el extranjero, dependiendo de dónde vivan, uno también tiene sus angustias. Y hay países donde la miseria también se expresa de forma brutal. México puede ser uno de ellos. Guatemala es otro, ¿verdad? Salvador, ni qué decir. Salvador hay un problema de miseria muy importante actualmente con el gobierno de Bukele, no es un problema anterior, también es heredado. Lamentablemente en nuestros países heredamos parte de esa miseria de un gobierno a otro y se va agudizando cuando no hay políticas sociales que contribuyan a resolver el problema. Y en este gobierno no hay políticas sociales orientadas a resolver ese problema, de manera que el discurso del presidente es un discurso que le llega incluso a esos desafortunados, a esos marginados todavía del sistema, pero con un discurso falso donde el presidente les hace ver la idea de que él quiere gobernar en favor de ellos, pero no lo dejan gobernar. Continuaremos hablando de ese tema y otros, don Vladimir, cuando el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con Vladimir de la Cruz aprovecho para decir que soy tan afortunado como que don Vladimir me trajo este espléndido obsequio que compila y ya tengo en mi oficina de la Escuela de Economía volúmenes previos de esta colección, pero hoy nos estamos centrando en ese hombre que fue a la cárcel un poco porque, como dijo don Vladimir, él fue parte de los Tupamaros en un contexto y tuvo que ir a la cárcel
estuvo 10 años en la cárcel. Durante los 7 primeros, dicho por él, no podía leer. En los 3 finales sí. No solo no podía leer, no les daban papel, ni lápiz, ni nada. Bueno, hablemos de un aislamiento total. Hablemos de ese prócer significativo. Fue un contemporáneo mío, digámoslo así, en términos en que yo era estudiante aquí en la universidad, del Frente de Acción Universitaria, que era el grupo de izquierda comunista que había aquí en la U, y en una época, en los años 60, en que habían guerrillas en Centroamérica, en América Latina. Y, digamos, a nivel internacional, los partidos comunistas se habían dividido en el año 61 entre unos partidos, 81 partidos, así se les consideró el grupo de los 81 partidos, que, digamos, se adhirieron a las tesis de la Unión Soviética sobre la coexistencia pacífica, la lucha no armada, la lucha, digamos, la búsqueda de mecanismos electorales para participar en elecciones y ese tipo de luchas. Y un pequeño grupo de partidos comunistas que se adhirieron a las tesis en aquella época del Partido Comunista de China, donde se alentaban, digamos, movimientos guerrilleros. Y eso, había triunfado la Revolución Cubana por la vía de la guerrilla y eso alentaba a los movimientos guerrilleros en divergencia, entre comillas, con los partidos comunistas, porque la guerrilla en Cuba también fue al margen del Partido Comunista de Cuba, que dirigía Blas Roca. Y en ese sentido, y ahí triunfa la guerrilla en La Habana, se estimulan los movimientos revolucionarios de esa naturaleza en Centroamérica, con el Frente Sandinista que estaba surgiendo, con movimientos guerrilleros en Guatemala, también con los que empezaron a desarrollarse en Honduras y en El Salvador, y eso estimula por este lado. Y en Sudamérica empiezan también a desarrollarse movimientos guerrilleros. Acordémonos del Che Guevara en el año 67, que está en Sudamérica, en Bolivia justamente, y muere allá en el 67. Y al mismo tiempo los partidos comunistas de Sudamérica eran muy poderosos, como el Partido Comunista de Argentina y el de Uruguay, dirigido por Roger Arizmendi, uno de los intelectuales de Uruguay más importantes y de la izquierda latinoamericana más importantes, que incluso había publicado un libro así voluminoso como ese que se llamaba Problemas de la Revolución Continental y eso. Y ellos eran partidarios de las luchas, digamos, pacífico-electorales, pero al mismo tiempo empiezan a desarrollarse para esos periodos también las tendencias autoritarias y militaristas. Y frente al auge de las guerrillas, donde había montañas, había lucha armada, guerrillera, digamos, rural. Y en Uruguay casi no habían montañas ni aspectos de eso. Y entonces desarrollan una particular lucha, que es la lucha armada en la ciudad, luchas guerrilleras, entre comillas, urbanas, con un relativo éxito de simpatía popular muy importante, porque también Uruguay en aquellos años concentraba el 60-70% de la población casi en Montevideo y en las ciudades aledañas. Sigue siendo así. Bueno, entonces en ese sentido empiezan a desarrollar luchas populares de asaltar camiones de comida, por poner ejemplos, donde esos camiones de comida se distribuían gratuitamente en las comunidades pobres. Y así empezaron a tener un auge importante. Es decir, era muy fácil, como no voy a poner ejemplos aquí porque de pronto sucede y me echan la culpa a mí, pero que agarren un repartidor de alimentos y lo distribuyan ahí en los barrios pobres de Costa Rica, un grupo urbano de esa naturaleza, y eso trastornó, digamos, lo que era la práctica de la lucha popular guerrillera de izquierda en el continente. Y los tupamaros tuvieron un éxito muy importante y publicaron sus experiencias. Hay cerca de 8 libros que yo los iba obteniendo poco a poco sobre sus experiencias de lucha popular y la importancia que eso tenía, pero no les daba un resultado electoral porque no estaban participando en elecciones y tampoco por la vía de la lucha urbana estaban tomando el poder. Y por otro lado estaba el Partido Comunista de Uruguay y otras fuerzas. Entonces, eso de ahí eran como 2 polos funcionando al mismo tiempo, uno en el campo de la lucha popular
guerrillera urbana y el otro tratando de participar en las vías electorales. Entonces, así se fue desarrollando eso y los Tupamaros, frente al ambiente de América Latina, se convirtieron en un elemento de ejemplo de lucha que podía desarrollarse, que no se desarrolla en el resto del continente. Pues don José Mujica tiene alguna analogía, pienso yo, con el otro don Pepe. Ninguno de los dos fue más allá de la secundaria y en este lugar que hay que tener secundaria para poder llegar a la Universidad de Costa Rica, esos dos no hubieran sido alumnos de la Universidad de Costa Rica, pero fueron hombres de ideas y además, hablando de libros, Mujica publica con el expresidente uruguayo que vino al 200 aniversario de la democracia de Costa Rica y dijo: a los costarricenses se les puede reconocer por la democracia. Los dos, uno del Frente Amplio y otro del Partido Colorado, publican un libro en el que encuentran que pese a que tienen unas visiones del mundo diferentes, pueden escribir juntos y pueden colaborar. Los dos eran senadores de la República porque los expresidentes participan en el Senado, pero le pediremos al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Continuamos, don Vladimir, y yo medio planteé esa característica de nuevo del prócer Mujica, que yo lo tengo en ese perfil de alguien que, por cierto, no tiene a él le tocó ser presidente del Senado en Uruguay después de que su compañera hubiera sido la presidenta del Senado, de manera que y después del Senado, pues obviamente fue a la presidencia de la República, pero el apellido de ella es algo así como Potolsky y lo debo estar pronunciando mal, pero se les ve en la chacra, cuidando la chacra y cuidándose juntos, y me parece que ella más cuidándolo a él, que está con una situación de cáncer que ya se volvió invasora de todo su cuerpo, pero con esa energía, con ese compromiso. Bueno, de Pepe Mujica, digamos, la experiencia de la cárcel fue fundamental y la de los compañeros Tupamaros también. Y aprendieron, digamos, la lección, digamos, de la derrota en ese sentido. Pero al mismo tiempo, Uruguay se metió también en dictaduras horrorosas, a pesar de haber sido una democracia tradicional muy parecida a la nuestra, como lo fue Chile en su momento y como lo fue Venezuela. Pero de una u otra manera, al caer las dictaduras, ellos vuelven a la legalidad. Mujica sale, empieza a desarrollar también una actividad política importante y llega a ser electo popularmente en organismos como el Senado, y eso, y su señora también, y empiezan a desarrollar una política con una gran sensibilidad y con una gran inteligencia política emocional, como yo podría decirlo de esa forma, donde les permite llegar a alianzas. Y en Uruguay se constituye el Frente Amplio inmenso, ese que hay de fuerzas populares, que termina conduciendo a Mujica y a otros, y al actual presidente próximo de Uruguay a la presidencia de la República. Y esto fue muy significativo en ese sentido, porque nos muestra, digamos, la madurez política, nos muestra esa sensibilidad política y la capacidad para hacer alianzas cuando hay que hacerlas. Si una de las alianzas más poderosas que se hizo en Costa Rica, que cuesta recordarlas, es la de 1943, la de Calderón Guardia, la de la Iglesia Católica y el Partido Comunista.
y el Partido Comunista con una gran capacidad, y yo vuelvo a la inteligencia emocional política de Manuel Mora Valverde, hace todo lo que la Iglesia le pide, cambiar de nombre, con Vanguardia Popular, que crea una nueva central sindical la Iglesia, créela, la Rerum Novarum, que los comunistas tenían 2 representantes en la junta directiva de la Caja y la Iglesia les pide 1, denle 1 y entra Benjamín Núñez y se queda Rodolfo Guzmán también. Y así se producen cambios importantes y al mismo tiempo los comunistas le sacan una declaración a Monseñor Sanabria diciendo que los católicos podían ingresar a la nueva organización que se llamaba Vanguardia Popular, que era un nombre que se sugiere de cambio por la Iglesia, sin cargo de conciencia alguna. No era pecado ser comunista o participar del Partido Comunista. Si eso no es una revolución mental, ideológica y política en Costa Rica, no sé cómo llamarlo. Y hoy hay tanto prejuicio para buscar alianzas con sectores progresistas y sectores de diversa naturaleza, porque las alianzas tienen que hacerse sobre objetivos muy concretos, sobre temas muy concretos, sobre programas muy concretos y sobre personalidades también que están dispuestas a ceder en interés de un proyecto político común. Yo creo que esto fue una de las experiencias importantes que condujo a los Tupamaros y a las otras fuerzas de izquierda en Uruguay a constituir los frentes estos amplios populares que llevan a Mujica y a otros presidentes en Uruguay, que fueron el proceso de la transición democrática al gobierno de la República. No pudieron resolver todos los problemas, como dijo Mujica, sí, porque a veces son problemas que se arrastran de muchos años y hay otras dificultades, pero se hizo el esfuerzo y se hizo el intento y ahora se va a continuar haciendo el esfuerzo, porque cuando se participa en procesos de izquierda, digamos por parte de fuerzas democráticas que aceptan el régimen republicano electoral, aceptan también las derrotas. Y en ese sentido ha habido altibajos en el proceso uruguayo y se vuelve a recuperar el gobierno recientemente por la izquierda uruguaya. Entonces esto es lo que hay que ver en potencial y en potencial a la herencia política de Mujica, ese hombre sencillo, extraordinario, que asumió el puesto más importante político de Uruguay, que fue la presidencia de la República, sin cambiar su estatus y cambiar su condición social. Siguió viviendo en su chacra, como él decía, manejando su bocho, ¿verdad? Chiquitillo ahí de los años 60 o 70, ¿verdad? 67. Con una humildad extraordinaria, teniendo gallinas y otras cosas ahí, y sobre todo en eso que acabas de señalar, de esa compañía extraordinaria que tiene de su esposa, su compañera de lucha, su compañera política, etcétera, donde ellos están uno al otro, porque ahí son un par de viejos y que se cuidan mutuamente, se dan la solidaridad y la compañía necesaria. La soledad no es una buena compañía para nadie, ni para viudos ni para viudas. Y en ese sentido eso es importante entenderlo. Y ni para personas que no sean viudos ni viudas, solteros. Al final de cuentas vivimos en un sistema social, en relaciones sociales, donde es muy importante tener la compañía de seres queridos, de seres amados, de personas con las cuales uno puede convivir y continuar en el camino de la vida. Y una de las cosas maravillosas es que dicen la información que el 90% del ingreso de Mujica lo da a organizaciones que promueven el bienestar de los pobres. Y no cumplió durante su periodo ese sueño, pero en lo que puede sigue preocupándose por los pobres de Uruguay. Y me parece que eso es admirable. Realmente es alguien fuera de serie. Nos queda un minuto, don Vladimir. Mujica sigue siendo un referente importante del progresismo político en América, de la izquierda democrática en América, de la izquierda revolucionaria en América. Su lección de vida yo creo que hay que aprenderla, hay que verla, hay que estudiarla y hay que comprenderla para poder impulsar cambios sociales y políticos que nuestros países necesitan, con una actitud abierta, amplia, de flexibilidad y de poder apreciar, digamos, la necesidad de los cambios en favor de las mayorías sociales. Pues con ese espléndido mensaje y como un homenaje
a este prócer de su país y del continente. Les invitamos a las amigas y amigos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y los que puedan leer los libros de don Vladimir. Y aquí tuvimos a Mujica también invitado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.